Gracias, ¿sí me escucho bien? Sí. Gracias por la invitación a Expo Manufactura, a México Industry por estar aquí con todos ustedes. Eh, yo creo que empezaría un poco y explicando qué es un clúster, aunque el panel anterior eh, no estuve desde el principio, pero en general un clúster es una asociación civil integrada por la triple hélice, por una parte empresas, por otra parte centros de investigación, academia y el mismo gobierno, ¿no? Que todos trabajan juntos para elevar el nivel de productividad y competitividad de un sector en particular. En este caso, yo vengo del clúster de herramientales, nosotros estamos enfocados principalmente a 5 grandes commodities. Uno, lo que tenga que ver con moldes de plástico, troqueles de estampado, moldes de fundición, aditamentos de control y ensamble, fixtures y maquinado, ¿no? Entonces todo lo que voy a presentar va a ser referente a eso. Esta es nuestra agenda. En forma general, vamos a hablar un poco de cómo está el entorno global, nacional, económico. Por otra parte, también lo que es la industria manufacturera y en particular la industria de herramientales, entendiendo que la industria de herramientales es soporte a la industria manufacturera, entonces tienen una relación directa, ¿no? Si aumenta la industria de manufactura, van a aumentar el consumo de herramientales. Y luego la tercera parte, los principales retos, oportunidades y perspectivas del sector. Y finalmente una pequeña reflexión final. Empezamos. Pues no se escucha, pero es un video de 20 segundos, ¿no? Una disculpa por el sonido que no tiene, pero bueno, se ve gráficamente. Listo. Bueno, este es un poco más para darles a conocer lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? La pandemia ha traído cambios estructurales, tanto de convivencia, tanto en la economía, tanto en la producción, en prácticamente todos los aspectos de la vida ha cambiado, ¿no? Aquí un poco del entorno, ¿no? Definitivamente el nivel de vacunación de cada país varía y es el impacto que ha tenido en cada país. En algunos países como Estados Unidos dieron incentivos a las empresas. Aquí en México desgraciadamente no hubo esos incentivos y es por eso que cayó la economía más de 9%, ¿no? En el año. Que para que se den una idea, esa caída no se tiene registrada en México. O sea, imagínense que toda la economía, todo lo que se produce haya caído 9% en un año, es brutal la caída, ¿no? Desgraciadamente, como no hubo incentivos el año pasado, que se supondría que iba a haber un rebrote, cayó 9%, y todos decimos, bueno, va a recuperarse al menos al mismo nivel. El problema es que crecimos al 5%. O sea, todavía estamos mucho más abajo la economía de lo que fue antes de la pandemia. Otra parte que provocó el COVID es la parte de la problemática en las cadenas de suministro, ¿no? Toda la parte, sobre todo particularmente China, al tener una política de COVID cero, ellos al momento que detectan un caso, cierran la ciudad y lo más complicado fue hace un par de meses que imagínense estuvo cerrado el puerto de China durante 3 meses, donde no salía ningún embarque, eh, donde aun y cuando tú tuvieras el producto en el puerto, no podía desembarcar para venir a América o cualquier otro país. Y esto está provocando que muchas empresas, sobre todo que dependen de China,
están volteando hacia América o hacia otras fuentes de suministro, ¿no? Porque ya no solamente es el precio del producto, ya también implica el riesgo de tener el producto en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso podrán ver que hay una oleada en general de mucho más inversiones del extranjero a México, ¿no? A pesar de las condiciones en que estamos y del gobierno actual, ¿no? Y nomás el mapa ahí, una última reflexión, es el nivel de vacunación de primera dosis. Por ejemplo, hay países como Nigeria, que solo el 8% está vacunado. Hay países, en promedio andaremos a nivel mundial está al 50%, México está al 67% con la primera dosis, ¿no? Entonces, sí, el nivel de vacunación es importante porque es el nivel de afectación que tenemos en el momento que nos da COVID. Por ejemplo, les preguntaría, ¿quién ya les dio COVID? Si quieren levantar la mano. No, pues es menos de la mitad, entonces sí. A mí ya me dio, entonces ya. Otro tema económico y que ha venido sucediendo y tiene implicaciones bastante fuertes es la inflación. La inflación, como ustedes saben, es la subida de precios de los productos que consumimos. Ahorita el primer trimestre en México fue de 7.65%. Y es un promedio, ¿no? Por ejemplo, los alimentos han aumentado más del 12%. Y esto implica que cada uno de nosotros al momento que queramos comprar las mismas cosas que hace un año, pues simplemente no nos alcancen, ¿no? Toda la parte de tasas de interés, una política monetaria para reducir el consumo y a su vez tratar de contener los precios es subir la tasa de interés. Estados Unidos la subió 0.75%, México ayer anunció que también la subía 0.75%. Y el otro punto importante es el alza de los energéticos, ¿no? Yo ahorita voy a comentar algo de lo que está pasando en la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Digo, todos los que estamos en manufactura, por ejemplo, el precio de acero ha tenido un incremento de más del 50%, ¿no? Platicando con uno de los asociados, me comentó que hace un mes ya empezó a bajar un poco el precio del acero, ¿no? Pero sí está bastante alto, ¿no? Los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania, yo creo que todo el mundo dice, oye, estamos muy lejos de allá. Y sí, estamos muy lejos. Sin embargo, aquí traigo un par de hechos que tiene lo que representa Rusia y Ucrania para nosotros. Por ejemplo, Rusia por sí solo representa el 9.4% de los combustibles que se consumen a nivel mundial. Con la guerra que inició, prácticamente ya no está surtiendo combustible para Europa, y esto implica que Europa tenga que buscar nuevas formas de abastecerse de energía, sobre todo petróleo y gas, y esto lo que ha ocasionado es la subida de precios a nivel mundial, ¿no? Entonces, esa es una implicación que tiene la guerra. Otra parte, en la cuestión de alimentos, que también ha habido una subida bastante importante, es Rusia y Ucrania representan el 25% de la producción de trigo a nivel mundial, el 15% de la cebada y el 45% de productos de girasol, ¿no? Y la implicación en general para la industria automotriz es que ellos son los principales proveedores de paladio, y el paladio se utiliza para hacer los chips. Se estima que sí vamos a tener una implicación bastante fuerte, va a seguir la escasez de chips tanto para automóviles como para computadores y demás.
Y bueno, toda la parte del entorno de volatilidad e incertidumbre que está provocando, ¿no? Lo que es claro que esta crisis no la generamos nosotros, como otras crisis del pasado. O sea, la última crisis que tuvimos en 1994 fue provocada internamente por un problema de deuda. Es una crisis a nivel mundial. Eh, Su origen no es económico, o sea, no es porque haya habido una baja en la producción, sino son entornos externos lo que ha provocado la crisis. Y, y sobre todo yo creo que con todo lo que está pasando tiene una afectación directa al ingreso de las familias, ¿no? Sobre todo porque siempre hay un desfase entre la inflación y la subida de salarios, ¿no? Típicamente, si, por ejemplo, si este año sube al 10%, típicamente son revisiones anuales, pues tienes 10% menos de poder adquisitivo que lo que tenías en un año, ¿no? Y luego también está muy marcada, inclusive aquí en México, digamos que la economía, si la dividimos en tres grandes partes, la parte de manufactura, la parte de comercio y la parte de servicios. La parte de manufactura ya está en mejores niveles que antes de la pandemia. Comercio está como a un 20% abajo y servicios andará como en un 30% abajo de lo que era antes de la pandemia. El sector más afectado es la parte de servicios, definitivamente. Y bueno, también para que no sean tan solo malas noticias, pues también tenemos aspectos positivos, ¿no? Definitivamente el Tratado de Libre Comercio con lo que está pidiendo la integración del 75% de la composición del auto que sea de Canadá, Estados Unidos y México, esto está trayendo mucho más oportunidades para las empresas mexicanas. Otro tema que está afectando mucho a Estados Unidos y por eso están viniendo a México es ellos ya no quieren trabajar en la manufactura. Las nuevas generaciones ya no quieren trabajar, por ejemplo, como técnico en máquinas y herramientas. Entonces esto está provocando que se busquen nuevos horizontes para traer la manufactura, ¿no? La tendencia en nearshoring, pues es lo que les comentaba con lo que está pasando en China, de traer la producción más cerca de los sitios de producción, ¿no? Aquí en México todavía tenemos un boom de jóvenes, yo creo que bastante capaces. Eh, lo que yo digo, en Estados Unidos tienen todos los programas de estudio, pero no tienen estudiantes. Aquí tenemos estudiantes, pero no tenemos los programas de estudio, ¿no? Es un reto que tenemos, sobre todo en temas muy particulares, ¿no? Aquí traigo un poco que aún en la manufactura hay una disparidad dependiendo del sector donde estés. Es decir, la manufactura, por ejemplo, esta es gráficas de febrero que creció 0.58%. Prácticamente estamos al límite entre la recesión y no, en la parte de manufactura. Pero bueno, al menos ya lleva 5 meses positivo. Por ejemplo, aunque aumentó en promedio 0.58, cayeron los sectores de minería, 6.1, cayó también construcción, 4.54, y toda la parte de generación de electricidad. Es diferente dependiendo dónde estás, en qué subsector de manufactura estés. Por ejemplo, aquí esta gráfica muestra los diferentes subsectores de la manufactura y podemos ver que, por ejemplo, en la fabricación de muebles, colchones y persianas creció un 9.78%, pero por ejemplo la industria del plástico y hula decreció 0.42%, metales básicas, que es principalmente acero, 1.14%, y lo que llama la atención,
y es la fabricación de equipo de transporte, donde está la industria automotriz, tuvo una baja de 3.72%, ¿no? Y esto es nomás para entender un poco de, dependiendo dónde estés, en qué subsector, pues dependiendo es cómo te va a pegar en tu empresa, ¿no? Y ahora sí me voy un poco más lo que es la industria de herramientales. Este es un estudio que nos hizo el Tecnológico de Monterrey hace un par de años, donde identificaron 319 empresas de moldes, troqueles, herramientales, y así fue como están divididas en el país, ¿no? De esas 319 empresas, se entrevistaron y se fueron a visitar 92 empresas. Y bueno, de esas 92 empresas están divididas 10 extranjeras, y ahí está el origen de la inversión, 82 mexicanas, y también cómo están divididos dependiendo del tipo de herramental, ¿no? En moldes de inyección, 38, troqueles 30, aditamentos 16 y 8 en moldes de fundición. Y bueno, dentro de la evaluación, y es un estudio bastante completo, ¿a qué sectores están dependiendo estas empresas? El 91% le surte a automotriz, 37 en sedes domésticos, 36 eléctrico-electrónico, y ustedes dirán, bueno, y no da 100, no, pues una empresa de herramientales o de moldes o de troqueles típicamente le surte a diferentes sectores industriales, por eso no da el 100%, ¿no? Aquí me detengo un poco de cómo está la industria de herramientales. Es la evolución de las importaciones de herramientales, y hago una aclaración porque luego han manejado cifras mucho más grandes, ¿no? Estas cifras representan, digamos, moldes completos o troqueles completos, aditamentos completos. Es decir, no estoy tomando en cuenta toda la parte de componentes, que más o menos es la misma cantidad en importaciones. Por ejemplo, se tiene calculado que el año pasado se importaron 2.610 millones de dólares, y hay otra contraparte de puros componentes más o menos de esa cantidad, ¿no? Y la otra consideración es, solamente estamos midiendo, o nosotros estamos viendo aquí es, nuevamente, moldes de inyección, moldes de fundición, troqueles y aditamentos, nada más. O sea, todos los demás tipos de herramientales como dados de forja o de troqueles para estampado caliente no están medidos, ¿no? Entonces son 2.610 millones que se importaron el año pasado. Y así es como está dividido. Prácticamente el 50% son moldes de inyección de plástico, y luego le sigue troqueles para estampado, y luego sigue moldes de fundición y toda la parte de aditamentos, ¿no? Estos son los principales países donde se importan. Casualmente, todos los tipos de herramientales son los mismos países, solamente cambia el orden, ¿no? O sea, por ejemplo, en moldes de plástico, el principal exportador hacia México es China, pero siguen siendo los mismos empresas en diferente lugar. En troqueles, el principal exportador de troqueles a México es Corea del Sur. En la parte de moldes de fundición es principalmente Alemania. Entonces, dependiendo del tipo de herramental, es de donde lo estamos trayendo hacia México, ¿no? Y luego vamos a la siguiente parte, los principales retos, oportunidades y perspectivas del sector de herramientales. Yo empezaría, la primera, la renovación tecnológica de las pymes, ¿no? Desgraciadamente hay un atraso dentro de nuestras empresas de nueva tecnología, y esto hace que lo hagan el molde o el troquel en mayor tiempo, y esto hace que pues, sea menos competitivos que otras regiones. Otra parte, otro reto es profesionalizar e institucionalizar a las empresas. ¿A qué me refiero con institucionalizar?
que típicamente son empresas familiares. Si el director o la primera generación debe dejar todo en orden para la sucesión a la siguiente, ¿no? Porque luego lo que típicamente sucede es, está el dueño por alguna causa llega a fallecer y se hace una rebantinga entre los hijos, ¿no? Que es muy importante toda esa parte, ¿no? Otro reto es, y lo mencionaba en el panel anterior, yo creo que la parte de integración de centros de investigación. El sector de herramientales, yo le digo que es un sector no es tan llamativo como un aeroespacial. Sin embargo, si juntamos herramientales a lo que representa en la industria aeroespacial, por ejemplo, más o menos tiene el mismo valor, 5,000 millones de dólares. Pero herramientales pues no son aviones, no es tan, no llama tanto no llama tanto la atención, ¿no? Otra parte que yo creo que la forma de prosperar es uniéndonos, ¿no? Colaborando, haciendo sinergias. Yo siempre recomiendo que dependiendo en qué área estén o región del país, se acerquen a las asociaciones, a los clústeres, porque es la manera en donde podemos hacer sinergia y poder crecer. Yo siempre le digo a mis asociados, la competencia no está en el vecino. Cuando alguien y te compara fabricar un molde, un troquel, te compara por región, te compara con China, te compara con Europa del Este, te compara con Estados Unidos. Y la otra le digo, mira, de esos 2.600 millones que se están importando, no hay ninguna empresa que la pueda hacer en el mundo. Entonces, yo creo que el cambio de mentalidad de poder colaborar, aun en cuanto sean tus competidores, finalmente lo que una empresa sabe y comparte, le sirve a la otra para que crezca. Y el mercado ahí está y no nos vamos a acabar, no. Y lógicamente yo les digo, pues lógicamente si participan en un proyecto común, pues va a ganar uno, ¿no? Y pues a veces te va a tocar a ti, a veces le va a tocar a tu competencia, pero el chiste es estar ahí, ¿no? Y el último, pero el más importante, es el desarrollo de personal especializado. Este tema, yo puedo decir que en México no existen programas. Nosotros empezamos a desarrollarlo y ahorita lo vamos a ver, pero por ejemplo no existe diseño de troqueles, o diseño de moldes de plástico, o diseño de moldes de fundición, o diseño de aditamentos. Y luego ya te vas más abajo, o nivel más técnico, mantenimiento y ajuste de moldes, o mantenimiento y ajuste de troqueles. No hay. Y lo más curioso es que las máquinas o los herramientales es el alma de la producción. Es lo que yo, y por alguna causa no se ha desarrollado. Por ejemplo, si ustedes ven cualquier pieza metálica, es troquelada. Es una prensa que baja y hace la forma. O por ejemplo las sillas, es un aditamento que te hace el doblez. O por cualquier pieza plástica que vean, es inyectada, o inyectada dependiendo del material, pero típicamente es inyectada, ¿no? Por ejemplo, todos los componentes de un refrigerador, es troquel, o es fundición, o es plástico, y todos se necesita una herramienta. Y es la que te da la precisión de cada pieza, ¿no? Por ejemplo, aquí nomás lo voy a listar, no lo voy a leer. Estos son los programas que hemos desarrollado allá en el clúster de herramientales. Ahí juntamos al grupo técnico de las mismas empresas, definieron el temario, definieron los manuales, se hizo una exhausta investigación de instructores, y típicamente los instructores, lo que ha pasado es que son de las mismas empresas. Cada empresa nos ayuda a dar un tema en específico. Digo, la academia está dentro del clúster,
desgraciadamente la academia no tiene la experiencia para dar este tipo de programas, ¿no? Pero, por ejemplo, el primer programa que hicimos, que fue el de mantenimiento y ajuste de troqueles, fase uno, que son 389 horas, ya vamos en la cuarta generación. Y es un programa largo, o sea, es un programa de 1 año, 3 meses, 6 horas cada sábado. Eh, de ese nivel está la necesidad de las empresas, ¿no? Pues bueno, principales oportunidades, pues ahí está la sustitución de importaciones, los 2.610 millones. Hay que seguir aprovechando la ventaja que tenemos con Estados Unidos, definitivamente. Aprovechar la mano de obra joven mexicana. eh, Poder unir capacidades de manufactura para realizar alianzas. Yo creo que ese tema también es un cambio de paradigma. Y en el closet apenas estamos tratando de hacer, ya se está dando, si tú no tienes una maquinaria y tienes que hacer un producto, bueno, pues dásela al vecino o a tu competencia y que te complementen, ¿no? Esa parte, y luego es un batallar de decir, no, es que no me entrega tiempo, no me entrega calidad. Bueno, es una serie de factores que ahí ven, ¿no? Y un poquito que, digo, le estoy hablando del clúster, estas son las empresas asociadas. Prácticamente tenemos toda la cadena de valor, tenemos empresas que consumen herramientales. Por ejemplo, un Brembo es muy específico a moldes de fundición, die casting, Caterpillar para aditamentos, Lego moldes de plástico, Metalsat son troqueles, Nemax son moldes de fundición, Robert Shaw tiene tanto troqueles como moldes de plástico, etcétera, ¿no? Y luego desde ABT hasta Walberg son empresas que fabrican o que dan servicios de herramientales, ¿no? Dentro del clúster, como les comentaba, tenemos instituciones académicas, centros de investigación, las mismas asociaciones. O sea, nosotros como herramientales somos un proveedor de la industria automotriz o de la industria de electrodomésticos. Y bueno, también tenemos a las entidades de gobierno. Nosotros en nuestro caso, y aquí una de las oportunidades que les puedo invitar, que asistan al Tooling Supplier Meetings, es una convención de negocios enfocada principalmente a estos 15 commodities. Entonces, tanto los proveedores como los compradores solamente van a buscar estos 15 commodities. No va a haber proveedores de otro tipo. Es una convención especializada. Lo que ya venimos diciendo, moldes, troqueles, forja, fundición, maquinaria de equipo, herramientas, aceros especiales, ¿no? Va a ser el 24-25 de agosto en Monterrey. Y bueno, las perspectivas para este año. Yo creo que va a continuar la volatilidad. Yo creo que se van a ver niveles de inflación en México que no veíamos desde hace muchos años. El cambio de política monetaria de Estados Unidos al subir tasas de interés va a implicar que van a venir menos empresas a México a invertir. Menor crecimiento de demanda externa. Yo creo que se mantiene el riesgo en la economía por contingencia. El sector servicios no se va a recuperar este año, no va a llegar a niveles prepandemia. Si bien va el sector servicios en el 2024, 2025, llegar al mismo nivel que tenían antes de pandemia. Consumo interno estancado. Este segundo semestre va a estar complicado. En general se va a dar una baja en la economía. México, si bien nos va a crecer al 1.2, 1.3. Si viene fuerte, el segundo semestre va a estar complicado en términos económicos. Se mantiene la ausencia de inversión pública y ese es un dato. Imagínense toda la inversión que tiene el gobierno
el primer trimestre bajó 4% comparado con el nivel del año pasado. Y lo más preocupante es que la inversión privada cayó en el primer trimestre 11% comparado con el año pasado. El factor principal de que cae la inversión es que no hay confianza en el país, hay una incertidumbre por los empresarios para apostar su dinero a meter nuevas máquinas, nueva maquinaria, ¿no? Y bueno, por último, la reflexión final, yo les diría, y a todos que se acerquen a las cámaras. Yo creo que la competitividad está en las regiones, no tanto en lo particular. Acérquense a las cámaras, a las asociaciones, a los clústeres. Dependiendo en qué giro estés, hagan un análisis de cuál asociación les conviene mejor, ¿no? Porque definitivamente, si no trabajamos juntos, vamos a crecer, pero nos vamos a tardar mucho más tiempo, ¿no? Y bueno, por último, pues ya les dejo aquí mis datos y no sé si tengan alguna pregunta. Exacto, 32 minutos. ¿No? O estuvo muy claro o no entendieron nada, entonces espero que sea porque quedó claro toda la información. Eh, si quieren en lo particular alguna duda, con todo gusto, ahí está mi correo. Mándenme el correo y con todo gusto hacemos una reunión posterior para cualquier duda, ¿no? ¿No? ¿No se animan ninguna pregunta? ¿Qué tal? Bueno, bueno. ¿Sí se oye? Sí. Ah, pues bueno, yo estoy aquí muy de paso, pero realmente veo que ustedes están incentivando mucho la capacitación de la mano, para que haya mano de obra calificada en la industria de las herramientas, ¿no? Esto también va de la mano con lo de la certificación de conocer. Sí, una disculpa que no lo mencioné. Sí, nosotros, desde que nosotros tenemos 4 años de haber existido, ¿no? De habernos conformado. Y desde un principio fue el reto más importante que tenemos. A la par que desarrollamos los programas, desarrollamos los estándares de conocer. Ahorita tenemos publicados 4 estándares: diseño de troqueles, diseño de moldes de plástico, diseño de aditamentos y fabricación de aditamentos. Nosotros como clúster somos entidad de certificación. Ya están estos estándares pues, disponibles a nivel México. Yo creo que ahí lo que nos falta en general es darlos a conocer y que la gente que tenga el conocimiento, porque inclusive tú puedes tomar la certificación aunque no hayas tomado ningún curso de capacitación. Si tú te crees capaz en decir yo soy diseñador de troqueles, puedes aplicar para la certificación. Primero se hace un diagnóstico y te hace una recomendación si vemos que eres apto o no. Tú decides si sigues el proceso de certificación. Y bueno, está compuesto principalmente una parte teórica y luego una parte práctica, diseñando un molde o un troquel. Sí, pero tenemos esos 4 estándares. Ahorita estamos haciendo el de mantenimiento y ajuste de troqueles. Y bueno, no lo mencioné y no lo traía. Bueno, hicimos la alianza en Monterrey con la Escuela Industrial Álvaro Obregón de la Universidad de Nuevo León y tenemos un centro de formación para herramientales donde es una nave de 720 metros cuadrados y ahí se hizo una sinergia. Nosotros como clúster pusimos la maquinaria y el equipo y la universidad construyó la nave. Entonces ahí estamos impartiendo los cursos. Pero sí es algo muy importante la certificación y creo que es algo que debemos
de dar más a conocer, sobre todo al área de recursos humanos de las empresas, para que lo apliquen, ¿no? Pero sí, estamos apostando a la certificación. Sin embargo, sí es complicado poder convencer a las empresas o al área de recursos humanos de la importancia que tiene. Pues definitivamente falta gente que promueva, ¿no? O sea, definitivamente y que haya la utilidad. Y luego también es el cambio de mentalidad, porque luego te dicen, oye, lo certifico y se me va. Pues sí, digo, puede ser. Digo, no puedes asegurar de que lo certificas y se va a quedar. Eh, eh, pero lo que yo les digo es algo curioso. Sí se están capacitando, pero no están llegando a la certificación. Sí, no. Sí, muchas gracias y bueno, pues espero que aquí en el Bajío haga más pues ahonde más y permee más en la conciencia de las educando, ¿no? En este sentido. Sí, 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 Gracias. definitivamente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Adelante. Sí, ingeniero. Disculpa, no tomé bien el dato. Sé que están en el Álvaro Obregón, me consta. Ya con la nueva generación de técnicos capacitándose específicamente en troqueles, en desarrollo de herramientales. No tomé bien el dato. ¿Qué tanto avance llevan? ¿Qué tantas generaciones? ¿Qué tanto ¿cuántos años tiene la generación de este tipo de capacitación específicamente en el Álvaro Obregón? Sí, mira, en particular ahorita los programas que les mostré es para trabajadores de las empresas. Otra parte muy importante es toda la parte de educación de los que estudian técnicos, ¿no? Con la Álvaro Obregón tenemos el programa dual. Ahorita está cursando la tercera generación. Ya salió la primera generación en mecanizado y en herramientales. Es un programa muy padre porque, y la Álvaro y la universidad, mis respetos, porque estamos siguiendo el modelo alemán en poco más del 50% de lo que se lleva en Alemania, y una de las restricciones que te pone es no puede haber más de 16 alumnos por salón. Entonces, estas generaciones son 16 alumnos en mecanizado y en herramientales. Se acaba de graduar la primera generación en junio pasado y ahorita están todos cursando, ¿no? En la parte de educación, que también hay que incidir, ¿no? Incidir en los chavos para que se dediquen a la parte técnica. Y yo les digo a las empresas, que también es otro mito, el programa anual está considerado que vayan a la empresa 3 días a la semana, con días completos y que regresen a la escuela y demás. Y luego te dicen, no, lo que pasa es que luego van a estudiar la ingeniería y me van a dejar la parte técnica. Yo les digo, mira, apóyalo con la ingeniería y te lo quedas 5 años más. Porque dicen, oye, va a estudiar la ingeniería, entonces ya no va a seguir como técnico. Y le dije, no, más bien darle incentivos para que trabaje de día, estudie de noche, y así lo tienes 5 años. Ya lo desquitaste en esos 6 años, 7 años que lo vas a tener, ya lo desquitaste. Ya si se gradúa y se va, ya está desquitado el talento, ¿no? Pero es ese cambio de mentalidad es que no me traigas estudiantes de programa dual porque van a estudiar la ingeniería, entonces pues se van a ir, nomás vamos a tener 2 años. Digo, no, más bien, pues dile que se quede, dale incentivos y lo tienes 5 años más. Y ya siendo productivo, ¿no? Pero es el cambio de mentalidad y ahí vamos poco a poco, digo, realmente con esto la pandemia sí nos afectó, pues prácticamente se cerraron todas las prácticas.
Y ahorita estamos retomando estas dos generaciones de que hagan prácticas en las empresas. Y siempre es un batallar, ¿no? En ese sentido, ¿no? De quédatelo en el programa técnico. Si se queda como técnico, pues lo contratas. Si se va a la ingeniería, pues contrátalo en el día y luego en la noche que se vaya a estudiar la ingeniería, ¿no? Pero es lo que estamos tratando de hacer, sobre todo en la parte de estudiantes, ¿no? Otra pregunta, Inge, relacionada con lo mismo. ¿Qué posibilidad hay de que en Monterrey, por ejemplo, ya estamos con el Álvaro Obregón, ok, invitar a la CONALEP, por ejemplo, invitar a otras escuelas técnicas allá en Monterrey, no sé, CONALEP es un ejemplo, hay otras escuelas técnicas también, a lo mejor con menos recursos que el Álvaro Obregón, la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero también pues tienen sus carreras técnicos como técnicos aparatistas. Sí, tenemos convenios con CONALEP, con la Universidad Tecnológica, con Cebetis, con... El gran tema cuando seleccionamos al Álvaro Obregón hicimos un análisis de todas las escuelas, ¿no?, que había en el estado. Desgraciadamente, y es un problema a nivel federal, un CONALEP de Monterrey o de León o de donde tomes, no puede hacer cambios en el plan de estudios. O sea, tiene que venir a nivel federal, hacer el cambio, pedirlo, autorizarlo y luego implementarlo. Ese fue, y la universidad no, la universidad es autónoma, tan autónoma que hicimos los programas duales muy rápido y los aprobaron y van a consejo universitario y son válidos y todo. Esa parte desgraciadamente es un problema de raíz de la educación. Tú para poder cambiar una materia, por ejemplo, del CONALEP, pues te lleva la vida, o sea, lo que se puede hacer y que hemos hecho es dar optativas, o sea, eso sí, como que ahí tienen un poco más de libertad de una o dos materias dentro de su plan de estudios, darlas de especialidad, pero cambiar un plan de estudios o hacer uno nuevo, desgraciadamente es muy complicado. O sea, desgraciadamente es un problema no del CONALEP de Nuevo León, es un problema de México, ¿no?, en general, desgraciadamente. Bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta. No, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, licenciado. ¿Terminaríamos? Ya. Muchas gracias, licenciado, por la presentación. Los invitamos a la próxima conferencia que estamos a punto de comenzar.